Muy buenas a todo el mundo, una semana más aquí en Sostenibilidad Interseccional, el podcast de Bárbara PGS, mi podcast, y esto lo menciono porque este es un proyecto autofinanciado, pues con el fin de que estas conversaciones, que a mí me parecen muy importantes, lleguen a más gente. Y por intentar que el proyecto siga avanzando, me he acordado que conozco una gente majísima de la marca Clothes Brand, que es del top que llevo ahora puesto, pero que es una marca de Valencia que produce sostenible en España de moda y que tengo un código de descuento con el que podemos ayudar a que consumas más sostenible y, bueno, pues a que este proyecto avance. Así que si te interesa la moda sostenible, puedes mirar la página web de Clothes Brand y usar el código de descuento @PGS y así podemos seguir hablando con gente tan interesante como Eduardo Caña, que es el director de comunicación de Distrito Natural. Explica tú qué es Distrito Natural porque yo creo que me voy a equivocar. Hola Bárbara, muchas gracias. Pues Distrito Natural es una promotora de vivienda, pero un tipo de viviendas muy especiales, de viviendas ecológicas y colaborativas. Y aquí ya se nos habló de un abanico de cuestiones que seguramente ya por tu cara digo, que ecológico, vale, puedo entenderlo, colaborativo, ¿no? Ahí hay bastante de lo que hablar. Pero bueno, se basa pues en esas dos premisas, en tener en cuenta que nosotros cuando hacemos algo, en este caso construir vivienda, tenemos un impacto siempre sobre el medio ambiente y sobre las personas. En el caso del medio ambiente, tenemos que ser sostenibles, tenemos que buscar la sostenibilidad, tenemos que reducir impacto o si puede ser revertirlo, incluso regenerar. Y en el caso de las personas, en el caso de la sociedad, también tenemos que hacer todo lo posible porque la arquitectura, porque las viviendas promuevan una sociedad, digamos, sana o con una serie con una filosofía colaborativa que le lleve, pues eso, al apoyo mutuo, a los cuidados, que nos permita, pues eso, afrontar cuestiones como la soledad ahora mismo, ¿no? La soledad no deseada de los mayores y no de tan mayores. Afrontarlo juntos, en comunidad, ¿no? Y bueno, desde ahí, pues nosotros empezamos hace 20 años como un estudio de arquitectura, pero dijimos, así no vamos a cambiar el mundo. El panorama no de la vamos a cambiar vivienda. el mundo de la vivienda, porque hacíamos muchos proyectos muy bonitos, muy sostenibles, investigando mucho y probando mucho, pero que en el fondo se queda a una escala muy pequeña, se queda a una escala muy local. Y siempre era a petición de terceros. Al que nosotros muchas veces tenemos que convencerle de que lo óptimo era trabajar así, trabajar con esta serie de criterios. Y dimos el paso y dijimos, vamos a fundar nuestra propia inmobiliaria y desde ahí, nuestra promotora, y desde ahí ser nosotros quienes promovamos los proyectos, ¿no? Y pues ya tenemos ahora mismo uno que va a empezar ahora mismo a construirse aquí en Madrid, en el barrio de Usera, otro en el barrio Arganzuela también, que está a punto de empezar en los próximos meses, y otro también muy interesante que tenemos en la provincia de Ávila, que ese ya consiste en casas diseminadas, en una comunidad que se integra en un entorno natural, y bueno. Justamente yo os conocí porque me llegó un anuncio de la promotora de Distrito Natural de, no sé si era Arganzuela o de Usera, y es verdad que ponía covivienda y creo que me echó para atrás porque ahora el co-living ha generado una cierta cosa que, no sé, yo lo veía un poquito estafa, pero lo que era el dibujo del plano era lo que yo veía como la vivienda perfecta para una, me da igual si me llaman hippie ecologista, lo que sea, y decía, qué interesante es esto. Y entré. Y claro, lo que yo entiendo como covivienda, y tú me dices si me estoy equivocando, no es una comuna. La gente tiene casas y tienen puertas y tú tienes tu baño para ti, porque yo una cosa que no voy a hacer en la vida es compartir baño con desconocidos. Tú tienes tu cocina, tu cuarto, además vivienda flexible, que ya nos contarás, que veo que puedes adaptarlo como quieras, pero hay zonas comunes, como huerto, lavadora y creo que incluso taller de bicicletas me suena que han querido poner. Sí. Y todo el mundo va vestido también. Eso me parece bien. No es una comuna, ¿no? Si es verdad, bueno, nosotros hablamos de que hay como 3 dimensiones. Tiene la parte del yo, del individuo, que bueno, no necesita su soledad, sus espacios para, ¿no? Su privacidad para desarrollarse, nos pasa a todos. Hay una dimensión que es el nosotros, que puede ser la comunidad, el edificio, ¿no? Que bueno, pues ahora tenemos un poco olvidada, pero siempre ha habido una gran interrelación en las comunidades de vecinos. Si uno piensa en nuestros abuelos o nuestros padres y en los pueblos o incluso en ciudades, estoy pensando en las corralas, por ejemplo, en Lavapiés, nosotros no nos hemos inventado nada, ¿no? Y luego hay un todos
un todos que es la sociedad, ¿no? El barrio, la ciudad en la que estamos. Y desde esa perspectiva también miramos los edificios. Cuando hablaba de la pata también más social, tenía que ver con esto. Y en los espacios comunes, que es de las cosas así que más llama la atención cuando la gente lee, ¿cómo que esto es covivienda? ¿Cómo que vivienda colaborativa? ¿Esto qué significa? Pues significa, por ejemplo, que en el ático de la vivienda, en la azotea, donde normalmente irían los áticos, los pisos además más caros, Sí. los pisos que de hecho a veces más se demandan, nosotros no hacemos vivienda, la dedicamos a toda la comunidad. Es decir, ahí se puede, en muchos casos se hace un Huerto urbano, me suena que he visto. un huerto compartido por toda la comunidad, un espacio multiusos que bien puede ser un coworking y tener también una pequeña cocina para el que ahora estuvo bastante de moda después de la pandemia y yo creo que se ha quedado y se ha instaurado bastante el trabajar en casa. Pero que trabajar en casa no significa que estar en el comedor o en Claro. ¿no? en la misma habitación donde duermes, ¿no? Y tener un coworking en casa, poder moverte, poder compartirlo con otras personas, no trabajar solo, ¿no? También mucha gente que Y un poco de salud mental, porque yo teletrabajo, Esto y es. hay un punto de tener la oficina al lado de la cama que no termina. Hay que obligarse a quitarse el pijama. Por ejemplo, eso está bien. Y eso te obliga, y tener el Cosas coworking en la así. azotea, por ejemplo, te obliga a quitarte el pijama. Claro, y es verdad, y además también te obliga a que cuando terminas el trabajo no lo piensas. Los espacios te sirven para entrar y salir, que puede ser, lo cual estaría muy bien que se respetasen las horas y tú entras a trabajar, bajas a la hora de la comida a tu casa, sigues ahí, vuelves. Entiendo Totalmente. ese punto, son espacios que podemos usar en común. Claro, y la arquitectura tiene mucho de esto, ¿no? De psicología. El cambiar de un espacio a otro ya nos influye, ¿no? En la actitud que tenemos. Y mucha gente cuando estamos en la pandemia decíamos, no soy capaz de diferenciar entre el trabajo y el descanso. Por además era en casa todo. Entonces, ¿qué hago? Cierro una pestaña del trabajo y abro la del Netflix. Y esto es todo lo que cambia, ¿no? Cómo los espacios, incluso la introducción de vegetación, ¿no? La biofilia, puede ayudarnos a mejorar estados de ánimo, a mejorar productividad, bueno, o a mejorar simplemente estar mejor, o sea, sentir el bienestar, ¿no? En tu casa. Y eso también una comunidad te lo da, el poder hablar con el vecino, el que te preste sal, el que alguien se preocupe por ti. Se ha convertido en algo muy raro, que el vecino te pregunte qué tal estás. Sí. ¿No? Bueno, pues vamos a preguntarnos qué tal estamos, vamos ¿no? a tener un mínimo de conocimiento del de enfrente, porque muchas veces estamos hiperconectados, la sociedad, ¿no? De la velocidad, de la información, del WhatsApp, del Telegram, de 1000 canales, pero muchas veces estamos muy solos, o muchas veces estamos muy aislados, muy atomizados, cada uno en su casa, y hay muchos datos ahora sobre la soledad, ¿no? Sobre soledad no deseada en mayores, que es un tema del que ya se ha hablado bastante, pero también entre jóvenes, cada vez en adolescentes. Están aumentando los datos. Gente de 20, 30 años que cada vez dice sentirse más sola. Es una pena, la verdad. Es interesante esa parte y, claro, o sea, son dos perspectivas muy grandes la que tenéis, la social y la sostenibilidad, ecologista, como queramos llamarlo cada vez. Y esto he visto que sobre todo enfocáis en lo que se llaman casas pasivas. Entonces, yo he visto en vuestra página web que la factura de luz y también gas, porque va todo junto, 47 euros. Bueno, perdona que te apostille. A ver, cuéntame. Gas no, porque gas una no de las hay. cuestiones Lo que quiero decir es erradicar el gas. Calefacción. Esto es. Cambiar el gas porque sea el concepto de Erradicar los calefacción. combustibles fósiles de la Claro, de la sí. vivienda. De hecho, muy bien por corregirme. Lo que quería decir es que no solo la electricidad, es toda esa parte de la temperatura de la casa. Esto es. Es decir, 47 euros. Se lo plantea a mi padre y dice, bueno, sí, es menos que nuestra casa, pero también es que nuestra casa es más grande. Y le digo, no, papá. Lo que he leído es que es 47 euros el edificio entero porque se comparte todo el sistema energético en el edificio. Sí, esto es. 47... Bueno, has leído el último post de, nuestro blog en distritonatural.es. Aprovecho para meter la cuña publicitaria. En el que hablamos del comportamiento que ha tenido el edificio Entrepatio Las Carolinas, que es un entrepatio, es un edificio que hicimos, terminamos en el año 2020, y lo hicimos como arquitectos en este caso. Acompañamos a una comunidad que quiso hacer su propia... Es un proyecto muy bonito que os recomiendo a todos buscar en internet, entrepatios.org. Una comunidad que decidió que quería vivir además de esta manera. Coincidíamos en parte, o mucha parte de nuestro discurso, de forma de entender el mundo. Y lleva funcionando desde entonces, tiene sus placas solares, está hecho de esta forma con un diseño pasivo, que ahora entramos a explicar lo que es.
Y en realidad la cifra, si no recuerdo mal, eran como unos 550 euros todo el edificio. Ah, vale, cuéntame. Es decir, todas las viviendas, las 17 viviendas que son, y todos los elementos comunes. Estoy pensando en la iluminación interior, Sí, ascensores, sí, justo. garaje. Sí, toda la parte que no es la casa Eso es es. el edificio. Lo que iría La comunidad, a gasto de llamamos. comunidad en una comunidad normal, en este caso, porque además es muy especial porque ellos funcionan en un sistema que se llama derecho de uso, no son propietarios de sus casas, sino que el propietario de su casa es una cooperativa de la que todos forman Claro. parte. Sí, porque ellos han querido hacer otro concepto, que es que se han unido ellos para generar pues este entre patios. No sería como las viviendas que Esto es. comentábamos antes, que es una covivienda, sino que esto ya es cooperativa. Eso es un todo. grupo que se conocía de antes, bueno, introdujeron otras personas y demás, se conocían de hace mucho y empezaron con este proyecto en el 20. Muy difícil juntarte Ya. en el año 2000 y hasta el 20 no Que lo han terminaron. conseguido. Entonces es difícil, porque tienes que encontrar mucha gente que tenga la capacidad económica, que les venga bien un sitio o un terreno en particular en Madrid que les Adecuado, encajara, sí. en fin. Y fue cuando nosotros, uno de los pasos que dijimos fue, vamos a hacerlo al revés. Vamos a empezar por el edificio y por el solar, y luego encontramos a los habitantes, porque de la otra forma era complicado. Durante Sí. 20 años mucha gente incluso No se espera. cansa, se Entiendo, desilusiona, y sobre todo porque era un poco predicar en el desierto, porque esto no se había hecho hasta entonces en España. Esto había pasado en América, sobre todo en América Latina, había pasado en países nórdicos, pero en España esto se llama cohousing en derecho de uso. Sí, que es una cosa que va a pillar a la gente por sorpresa. Que nos Esto es escuche. para cafeteros muy cafeteros, pero debería conocerse cada vez más. Y ya te digo, en Internet hay mucha información. Volviendo al tema del gasto, ¿no? Esta comunidad Sí. lleva viviendo, asumió todos estos y defendió todos estos parámetros de minimizar el consumo, la demanda, vaya, que nuestras casas necesiten el mínimo de calefacción y de refrigeración posible, y producir toda la energía posible dentro del propio edificio con sus placas solares. De esta manera, pues eso, llegas a facturas muy pequeñas. Hablábamos eso de unos 550 euros, que es todo el edificio durante un mes, incluyendo eran todo. Unas 17 viviendas. Dividiéndolo entre 17, pues bueno, eso luego a lo mejor si hay edición en el podcast se puede... mira. Venga, tengo aquí el móvil, 550 entre 17, vale, 33 euros. Vale, pues algo... Vamos, irrisorio, o sea, quiero decir, comparado con las facturas que hemos vivido estos últimos años, es que es una diferencia brutal. Bueno, hay que tener en cuenta también que ha sido un mes, ha sido un mes muy productivo, ¿no? en energía solar, para nuestra desgracia, pero va a ser cada vez más habitual, más cálido de lo normal, pero esto va a ser la tónica en el futuro. Otra cosa que hacemos, que me acaba de venir a la cabeza y es muy interesante, es que también hacen nuestras casas especiales y nos lleva, y es una cosa que defendemos bastante, que debería hacer todo el sector, es a la hora de diseñar tus casas, diseñarlas no teniendo en cuenta el histórico de clima que ha habido. El que va a haber. Que es lo que se está haciendo, lo que se ha hecho históricamente, sino el que va a haber. Nosotros, por ejemplo, para un proyecto que tenemos en Ávila, en una zona que se llama Higuera de las Dueñas, es un pueblo pequeñito, y lindando casi con Madrid y con Toledo, hicimos un estudio, contratamos un estudio de la Fundación de Preinvestigación del Clima, la FIC, que se dedican a esto, a llevar a tierra, a escalar, a desescalar, ¿no? Sí, a llevarlo entiendo, ya a lo concreto, cuáles son los efectos del cambio climático en 20, 30 años. Y estos son los datos con los que tenemos que trabajar, claro, que nos hablan de mayor necesidad de refrigeración, menor necesidad de calefacción, mayor imprevisibilidad también. Mayor imprevisibilidad, con lo cual te tienes que preparar un poco para todo. Olas de calor, Filomena, claro. Esas corrientes que no me acuerdo si eran del Sáhara, pero que nos tuvieron una semana que no podíamos abrir las ventanas, no podíamos respirar bien. O sea, yo creo que con la pandemia la gente ha empezado a darse cuenta cómo se vive en casa. O sea, esas pequeñas cosas que cuando tú estás unas pocas horas en tu casa las aguantas, pero que es mucho. Y de hecho, una cosa que yo creo que no se sabe mucho en Occidente es que hemos invertido el problema de contaminación aérea. Y es que toda la vida el problema estaba dentro de las casas, y aún pasa en algunos puntos que cocinábamos pero no teníamos buena ventilación, pues cocinábamos con gas, cocinábamos con madera generando unos humos, y ha habido grandes avances que lo que han hecho es que nuestras casas sean mucho más seguras de lo que eran antes, porque antes estaba el aire puro fuera y en las casas al cocinar se estropeaban.
Pero es que ahora tenemos un problema de que hay un aire fuera muy contaminado que, por una parte, no queremos que entre toda esa contaminación, pero a la vez tenemos que airear. O sea, las casas tienen que estar ya pensadas en los dos sentidos, en evitar la contaminación interna y la externa. Sí, y a nivel arquitectónico esto es todo un debate en el mundo de la arquitectura. Yo no lo soy, yo soy Tú de periodista. comunicación, te entiendo, sí. Hablo de lo poco que sé de arquitectura, intento hacerlo lo mejor fundamentado posible, pero bueno, hay un debate aquí en el mundo de la arquitectura que tiene que ver justamente con esto. Las soluciones tradicionales para ventilar la casa, ¿no?, en verano, hace calor. Bueno, pues esperamos a la noche, tenemos cerrado todas las ventanas, todas las persianas, y esperamos a la noche para abrir. Sí. Y si con suerte con un poco de aire. Siempre, sí. Eso intentamos hacer todo, pero cada vez es más inútil. Sí. Porque cada vez son menos frías las noches, enseguida claro, entra el calor. Sí, y además, ¿qué hacemos? ¿Meter toda la contaminación dentro de casa? Ya. Esta solución en grandes ciudades, en ciudades como Madrid, que más son islas de asfalto, ¿no?, islas de calor, no es una gran idea. Aquí es cuando el sistema del que hablamos antes, el sistema Passive House, que significa, bueno, que casas habla de casas pasivas, sí. Y que lo que busca es un estándar de origen alemán, que lo que busca es la mayor hermeticidad y aislamiento posible. Estanqueidad, es decir, que no tengamos pérdidas de energía. Por eso que decíamos, kilovatio hora que yo meto de frío o en forma de calor, kilovatio hora que tengo que retener ahí dentro para alcanzar el mayor confort. Y claro, si tienes mucha hermeticidad, mucha estanqueidad, el problema es, vale, y me ahogo dentro. Claro, con nosotros mismos, ese es el problema, que claro, ese equilibrio. Eso, pues hay una solución para esto y es bastante ecológica también. Es decir, no tiene un gran impacto. No solo es por, o sea, uno dentro, y lo sabemos por el COVID, los niveles de CO2 eran una buena señal de los niveles de calidad de aire, porque hablan de cuán viciado está ese aire, ¿no? Cuánto lo hemos respirado ya y cuánto lo estamos... cuánto tiempo hemos estado acumulando volviendo a aquí. respirar ese mismo aire. Y nosotros ya antes de la pandemia teníamos en cuenta esto y buscamos la renovación del aire dentro de las viviendas, porque el problema no es solo el COVID, en el caso cuando estuvo el COVID, el problema es el CO2, altas concentraciones de CO2 pueden provocar un mareo, dolor de cabeza. Esto alguna vez ha pasado cuando... Sí. Terminabas, yo todavía me acuerdo en el instituto, que estamos ahí metidos 20, 30 tíos y tías. Sí, en una habitación pequeña. Que ya las últimas horas, yo no sé qué era ya, si era el cáncer, pero que es verdad que ya acabas incluso un poco mareado, y esto ocurre. Y pérdida de concentración. Yo recuerdo de la selectividad del último examen y decir... entrar en la sala y decir, pero esto como no estaba así al principio, y yo creo que parte de mi peor nota, que fue esa del último examen, yo creo que viene de ahí, sí. Y porque estás dentro y te acostumbras, pero el que luego entra... Te queda como... Sí, eso siempre los profesores, siempre cuando entran y salen, es como, pero ¿qué ha pasado aquí? Sí. Pues esto es, entonces, ¿cuál es la historia? Tenemos que renovar ese aire, pero si metemos el aire de fuera tal cual está, en ciudades como Madrid tenemos un problema, entonces hay que buscar un equilibrio. Y ese equilibrio nosotros lo conseguimos a través de se llama ventilación mecánica de doble flujo. Muy interesante. De doble flujo. Esto significa, extraemos el aire de dentro de la casa viciado y lo sacamos fuera. Ningún problema. Y cogemos el aire de fuera, lo filtramos, muy importante, filtrarlo. Hay filtros, ya no recuerdo los nombres, los F9, F7, bueno, hay una... Eso está regulado. Está regulado, sí. Sus UNES, toda la certificación y toda la estandarización que existe. Son unos tipos de filtros que consiguen eliminar 99,x% de partículas de 2,5. Sí, para que micras. La gente lo sepa, cuando decimos las micras, es que esas son las partículas específicas que hacen daño a los pulmones. Entonces, cuando se mide la contaminación y pues las tasas de cáncer, es esa correlación la que tenemos. En el porcentaje de este tipo de partículas, pues lo tenemos asociado a ciertas tasas de cáncer, y que son la causa de que aumenten las tasas de enfermedades respiratorias. Quería meter esta cuñita por si hay alguien que no caiga en el punto del 2.5. Lo has explicado mejor de lo que hubiera podido explicarlo. Sí, yo arquitectura no, pero justamente mi preocupación desde la salud pública es ¿qué hacemos con estas partículas? Tenemos un problema serio, sí. Pues eso, con ciertos filtros es muy sencillo o es bastante efectivo filtrarlas. Con lo cual, nos quitamos todas esas partículas que, como tú dices, provocan muchos problemas respiratorios y de alergias y demás. Lo que no vamos a poder evitar nunca son los gases. Los gases, claro, sí. Por desgracia, no los podemos evitar, no los podemos filtrar, entran igual, pero nos estamos quitando una gran parte, y la forma de evitar los gases es exigiendo a nuestros gobiernos... Claro, es que no va a arreglar todo Distrito Natural, no va a arreglar toda la sociedad que tenemos. Las ciudades exigen a nuestros gobiernos, administración, que las ciudades sean espacios libres de humos, que sean porque ya hay suficiente literatura académica que demuestra
que Que es muy altos importante, niveles de sí. contaminación provocan muertes prematuras, provocan problemas de crecimiento, problemas del De desarrollo de los desarrollo niños. cognitivo, un niño. Los Eso es. colegios que están justo al lado de una autopista, se ve que el desarrollo cognitivo es entre 2 y 5 puntos menor la última vez que lo miré. No sé si, a lo mejor ahora me equivoco en el 2 puntos, pero lo que está clarísimo es que un jardín de infancia que está cerca de una autopista puede haber condenado toda su vida a esos niños a un desarrollo menor. Y ahora mismo se está estudiando todo. O sea, se está estudiando todas las cosas que no nos hemos ido dando cuenta, porque son cosas pequeñitas, se van acumulando, son muchos años respirando ese aire, pero es un problema serio. Y claro, podemos tener esos edificios, pero lo dicho, hay una parte del gobierno decir por dónde pasan las autopistas, qué ponemos al lado de las autopistas, cómo las rodeamos. Entonces, obviamente es un problema más amplio que las casas. Y en este caso parece que hay algo, parece que vemos la luz al final del túnel, ¿no? Y los motores diésel y de combustión se van de gasolina atrás. Ya tienen un calendario una fecha de adiós, ya no se pueden vender más. Hasta nunca, ojalá sea antes, pero bueno, en algún momento tiene que ser y esto ya va a suceder. Y tenemos que hacer lo mismo con las casas, que antes lo hablábamos. Bueno, antes de cambiar de tema, me tendría que haber tenido un filtro de estos filtros que ponemos antes de entrar entre el aire en la casa, que realmente mete miedo. Se cambian depende de dónde estés. En Entrepatio Las Carolinas, este edificio al que te hablaba antes, se cambian depende de cada uno, cada mes, 2 meses, y mete miedo. Lo sacas y sale negro. De la cantidad. Pero negro, sale hollín, pero hollín puro, que tienes que de hecho manejarlo con cuidado, porque rápido se cae, intentar no... acumulado mucha se acumula muchísimo. ¿Y dónde íbamos? Ya se me ha ido la cabeza. Nada, estábamos, mira, lo has mencionado por encima y ya lo recojo, la parte de decir, se están acabando este tipo de coches porque sabemos que no es el futuro. La vivienda en España no es buena. Y esto yo no lo digo como experta, pero es una cosa que se está estudiando y que nos hemos dado cuenta. De hecho, mira, no lo sabe casi nadie, pero yo siempre lo explico que en TikTok hay una tendencia de la gente que viene de Erasmus a España o que viene de Estados Unidos, no solo Erasmus, con el chiste de decir, el país que conquistó América, que es como se vende nuestro país, y no sabéis hacer casas que sean calientes. O sea, tienen una sensación de que nuestras casas son frías. En España, que es un sitio de mucho calor, pero vienen en invierno y tienen esa sensación. Y creo que 1 o 2 portales de inmobiliaria han empezado a poner abajo las etiquetas, lo mismo que tenemos en los electrodomésticos. Bueno, yo no he visto nada que esté por encima de la D, y casi todo es E y F. Y es que más o menos el 30% en Europa de los kilovatios que decíamos, es decir, la energía de calentar las casas, ese 30% se va. Ventanas, pared, un montón de cosas se va. Y se habla ahora de decrecimiento, de que hay que decrecer el consumo y la gente lo asocia con pobreza. Yo creo que es sentido común no estar tirando el 30% de la energía que compramos. Es como hacer la compra y llegas a tu casa y dices, bueno, pues este 30% de las verduras las voy a tirar ya. Sí, pues hacemos eso con la calefacción todo el tiempo. La bolsa y a la que vas andando se te va cayendo la mitad y ni miras atrás a ver qué se cayó. Justo, y estas casas pues se han creado en un contexto distinto, con una tecnología distinta y también, bueno, el contexto quiere decir que hubo un momento que nos sobraba la energía y que nos creíamos que nos iba a sobrar toda la vida. Y ahora estamos en ese momento que miras tu cuenta de ahorros de la energía del planeta y dices, pues llegamos al final. O sea, ya no solamente por cuánto contamina esa energía, es el punto de que tenemos un conflicto armado en Europa y esto te está afectando cada mes cuando pagas. Entonces ya hay un aspecto de pura supervivencia, pero una supervivencia muy cercana el que nuestras casas sean resilientes, que es una palabra que he visto bastante por vuestra web, que sostenibilidad es lo que yo siempre digo, es sostener, entonces es aguantar, es resiliencia, es que podemos seguir aquí y que tú, esta casa, puedas vivir pues toda tu vida, porque está siempre ahí y está adaptada al momento. Claro, pues es que se me ocurren tantas cosas. Claro. Me ha encantado, es un muy buen Bueno, es que lo que pasa con las conversaciones... Nos encendemos con estas cosas, a mí me pasa. Yo me entiendo bastante, sí. Una de las cosas que vamos a hacer es desterrar los combustibles fósiles de las viviendas, ¿no? Para empezar, porque el gas, no en muchos casos, crea problemas de salud, cocinar con gas en casa, y nos obliga a tener abierta la casa, con lo cual estamos tirando el calor o la refrigeración en invierno o en verano.
Y bueno, y es que contamina nuestro, Sí, sí, sí. lo que estamos diciendo antes. ¿Qué sentido tendría quejarnos de que la contaminación del aire en Madrid y el gas, aunque contamina menos que la gasolina o que el diésel, lo sabemos, pero sigue contaminando? Entonces Sí. sería un contrasentido filtrar el aire. Bueno, Sí, que tenemos un problema. Mira, yo te ya- quiero comentar, porque yo ya sé la crítica que nos puede venir hablando de esto. Y es que estamos haciendo casas para hippies, para progres y cosas así como casas de pijos, casas de ricos. Y el problema que lo que yo me pongo tan nerviosa es que el bienestar de la casa, este bienestar, este ahorro que conseguiríamos, este estar a gusto, ese estar en bien, es que no podemos dejar que sean cosas de ricos, es que tiene que ser el derecho humano de que Claro. tus casas estén bien, sin contaminación y que no tengas que gastar tanto dinero, que sean las casas del futuro, que no Sí, nos que quedemos en puedas- casas antiguas. que puedas dar la calefacción o el aire acondicionado, que tengas un confort térmico que hablamos y que no te vaya la vida en eso, que tengas que elegir entre tener confort térmico, entre morirte de frío en casa o de calor y tener que comer, ¿no? Ese tipo de cosas. Y que en el momento que una casa tiene unos estándares elevados, unos estándares... Bueno, si es que ni siquiera elevados, que deberían ser Es básicos. que debería, es lo que Es yo que quiero deberían decir, ser es que debería básicos. ser básico. Pero comparado con lo que hay construido son elevados, claro, porque cuando tienes eso, viviendas en las que pues, las ventanas no cierran, pierden, se han hecho con materiales de muy baja calidad y pues eso, hay puentes térmicos donde perdemos toda la energía, no se aprovecha, todas las azoteas que tenemos en las que Sí, estos esos tejados no vacíos pasa de nada, placas, hay sí. grava y ¿no? los elementos del aire acondicionado, ¿no? Las bombas y poco más, y deberíamos tenerlas colmadas De de placas solares, sí, placas que solares, podemos sí, 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 producir sí. mucho cerca. Y yendo a esto también, tenemos que entender también la vivienda como, bueno, en general todo, como un largo plazo, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la economía. Jo, La sobre todo economía la de vivienda, largo que son plazo. 40 años una hipoteca. Como, ¿sabes? Claro, Como 40 años de no, hipoteca como la y- vivienda no esté acorde a la hipoteca, sea más larga. Claro, y el mínimo son 50 años, la vida útil que tiene que tener un edificio por ley. Pero bueno, aspiramos y la mayoría de A los más. edificios llegan a mucho más, llegan a Es que 70, podrían. 80, hay edificios de más de 100 años, ¿no? Entonces, claro que tenemos que pensarlo en el largo plazo, no es algo de usar y tirar, ni mucho menos. Entonces, cuando uno mira el coste a largo plazo, un edificio que pierde, que tira el 30% de la energía que consume, te resulta carísimo, sobre todo carísimo, cuando la claro. energía cada vez es más cara, está más sometida a volatilidad, hay una guerra. Va a haber más conflictos La ahora energía mismo, sí. no tiene pinta de ir a abaratarse, o al menos mientras sigamos dependiendo de los combustibles fósiles, no va a tender a abaratarse tanto. Entonces, ahora mismo y los últimos años vamos en una tendencia hacia arriba, con lo cual esa vivienda que ya y te iba a resultar muy cara en el tiempo, cada vez te va a resultar más cara hasta llegar, ¿no? Pues a una función exponencial. ¿Qué pasa con una casa en la que tú apenas gastas energía o que produces tu propia energía? Que el coste de ese edificio a lo largo del tiempo Se mantiene. va a ser prácticamente una línea plana, ¿no? Va a ser una línea con muy poca inclinación en la que va a ir subiendo muy, muy poquito al año, porque no dependes de otros factores externos. Y esto es la resiliencia. Claro. Que ese palabra que a veces ya uno por tanto escucharlo Ya. usado en según qué sitios parece que ha perdido sentido, pero que se refiere a esto, a la capacidad para, en un contexto de crisis, de inestabilidad, de precios volátiles, tú puedas aguantar lo mejor posible, manteniendo todas las funciones que haces y manteniendo el confort. Tu hogar, lo Tu más hogar, básico que claro. tienes. Y esto engarza con el decrecimiento que decías antes. Una una casa que consume menos energía, que no necesita, no hemos hablado, pero también reciclamos agua. Sí, lo quería Reciclamos mencionar agua ahora gris, mismo con la sequía, lo menos quería agua, mencionar. menos energía, menos conexión a internet, porque solo hay una en los Sí, edificios. eso es muy interesante. Lo de covivienda es eso, una conexión igual de buena para todo el mundo Eso y es. en común. Entonces, todo esto al final, uno se pone a sumarlo y dices, pero esto es de crecimiento, entonces estamos con menos, viviendo no Pero a igual, veces mejor. Es que Entonces, yo lo que veo claro. es que hay un proyecto de hacerlo mejor, pero eficiente. Y como es eficiente, sería de crecimiento porque ahora mismo estamos tirando Esto es, el edificio dinero. que decíamos antes también te cuesta mucho menos a lo largo del tiempo, estamos decreciendo sin perder, al contrario, ganando confort. Y lo que venía antes, haciendo estos cálculos que hemos hecho nosotros ya hacia adentro, con estos precios de la energía, diferentes escenarios, hablamos de que la inversión, el aumento o ese incremento de la inversión inicial que te cuesta una casa sostenible, ecológica, como queramos llamarlo, las nuestras en nuestro caso, a los 10, 15 años está amortizado. ¿Ves? Es decir, a partir del año 12, 13, ya te está saliendo más cara la casa que tenía peores calidades, que no tenía en cuenta todas estas cuestiones de Sí. bajar la demanda
y conseguir, pues eso, que con muy poquita energía funcionemos igual o mejor. Justamente eso es lo que se explica mucho desde negocios, pues ahora pues pienso en la moda que mencionábamos antes y mira, una camiseta podemos dar o no si la gente la va a usar de 12 años, pero una casa, yo creo que una casa, un edificio, Claro. está claro que sí. Cuéntanos un poco sobre el agua, porque en España concretamente es uno de los factores que vamos a tener problemas. Sí, en España además vamos a tener un problema, por lo que nos decían precisamente los estudios sobre el impacto del cambio climático, vamos a sequías más profundas, a sequías más comunes o más frecuentes y bueno, y los efectos ya los estamos viendo ahora mismo, ¿no? En Cataluña, por ejemplo, o en la cuenca del Guadalquivir, están empezando a temer ya por grandes restricciones este verano si no llueve y además no tiene pinta. Desde ahí también cabe decir, porque esto cuando hablamos con gente ecologista es importante, que las viviendas, el uso humano del agua No es lo no es el principal. principal problema que No es el tienen principal los problema. que tiene pues eso, toda la gestión del agua en España y tiene más que ver con La sectores ganadería como la sobre todo. ganadería o la agricultura, ¿no? Además, según qué tipo de agricultura, de regadío, en zonas Claro, que sí, nunca hay fueron de muchas regadío, bueno, en diferencias. fin, ese sería... te Sí, da- es que España, ya da, buscaré yo a da alguien para experto en otro... esto Sí, porque sí, sí, tenemos yo no lo muchas soy, desde cosas del luego. agua. Pero bueno, pero eso no quita para que en nuestras casas hagamos un uso responsable del agua, ¿no? Tampoco vale bueno, es que como esto depende de los regantes, si yo no soy regante, pues bueno, pues hago cualquier, ¿no? O no tengo que tener en cuenta la gestión del agua, si en mi ciudad están las tuberías con pérdidas no hacemos nada, no, cada gota va a contar, igual que cada kilovatio contaba, como Cada hablábamos gota antes, cuenta. cada gota cuenta también. Y, y en el caso de las casas, por ejemplo, aquí en Madrid, la ordenanza no nos permite, por ejemplo, reutilizar el agua del lavabo o del fregadero para el lavabo. O sea, para el lavabo, perdona, para el váter. Ah, Que sería una de las cosas más, ¿no? sí, porque es un Unas agua soluciones... un poco para que no huela el baño, ese tipo de cosas. Claro, claro. El del váter es una de las cosas que nadie lo piensa, pero siempre en nuestro estudio Ya. siempre hablamos, joder, el váter, 15 litros ahí de agua Ya. potable cada vez que le das. Yo, algunos ecologistas que Ostras. usan baño seco, han instalado baños secos en su casa, lo veo por Instagram que siempre dicen, nos va a parecer una locura que gastábamos 15 litros de agua en Claro. cagar. Porque siempre hablamos de la ducha y a ver, o sea, yo creo que no hay que ducharse siendo flash. Tampoco tenemos que exagerar y como caerte en la ducha por intentar ir súper rápido, pero que hay una cosa que está montada y no nos hemos dado cuenta que por qué está así, que decir, oye, hace falta que gaste tanta agua perfectamente limpia, o sea, agua Claro. potable ahí Claro. en el váter, es que no tiene mucho Cuando el sentido. propio agua de la ducha puede almacenarse y usarse acabarse para tirar ahí. de la cadena. Igual Claro. que una de las cosas que sí hacemos, porque esto sí se puede hacer según la normativa, es ese agua, tratarlo y usarlo para regar. Y O luego ese agua, el agua de lluvia, captarlo recogerla. y también usarlo para regar. Ah, De qué momento bien. esos son los únicos usos que podemos hacer, pero que ya suponen un gran ahorro. Y bueno, y tenemos los edificios para cuando esté la normativa, porque sabemos que es cuestión de tiempo, pero a veces Sí, al se final van detrás, ya sentido preparado común. para conectar cuando toque y lavabos, fregaderos, duchas, que sean los que alimenten Los váteres. los váteres. Claro, Qué bien. incluso ganando en resiliencia, ganando en autonomía, ¿por qué no tener los propios depósitos de potabilización o de depuración en los los edificios? Esto ya existe. No Sí. soy ningún experto, pero bueno, a través de bacterias, de diferentes filtros, algunos Bueno, es una vivos, posibilidad, sí. existen. Y en algunos proyectos nosotros también lo tenemos en cuenta a la hora de crear lagunajes de potabilización, ¿no? Con distintas especies, cada una en una... Bueno, no soy ningún experto en eso, ¿no? Sí, pero te entiendo que puedes... es una posibilidad que se está estudiando, ¿no? Esto es, y bueno, que se está estudiando, que ya se está haciendo en muchos En algunos casos, países, sí. y que no con aguas grises, quizá con aguas negras sea un poco más complicado. Aguas negras es el que va del Sí, váter o sea, para que aguas no se gris entienda. es lavarte las manos, aguas negras es con heces. Agua Así negras es el se del define. váter, efectivamente, el Sí. que ya no se le Eso puede ya dar no, mucho ya uso y que, bueno, pero que antes de tirarlo a un curso de agua tenemos que tratar. Sí, Porque sí, es sí, otra eso cosa también. que ocurre mucho, y la Unión Europea nos ha multado ya en muchas ocasiones. Esto me parece muy interesante, sobre todo para las casas más individuales, no tanto los edificios, porque los edificios están conectados, Normalmente sí. pero las casas individuales tienen fosas sépticas. Y simplemente lo que hacemos es acumular agua llena de heces. Y es que no hay hasta dónde acumular. Entonces, lo que me parece, pues en Ávila y es donde hacéis esos edificios de comuna, ya plantear como que
se podrá acercar la potabilización a estas casas individuales. Esto es, claro. Básicamente hay que repensar bastante el proceso de vivienda que tenemos en general. Pero y esto ocurre con casi todo lo que cuando hablamos de sostenibilidad o de ecología, que son términos ahora que se usan a veces sin mucho, sí. Pero tiene que ver con esa mirada que hemos dicho de largo plazo, tiene que ver con circularidad, tiene que ver con cerrar ciclos. Nos hemos acostumbrado y venimos de una mentalidad muy lineal, muy mecanicista, muy esto, entonces lo otro, vamos para adelante sin tener en cuenta las externalidades. La externalidad es una cosa que estaba ahí y con la que ahora nos estamos dando de bruces. Aquellas externalidades ahora se presentan en forma de cambio climático, en forma de crisis energética, en falta de agua, porque se han desconectado y acaba lleno de heces un río, cosas así. Sí, bueno, es que directamente en muchos casos hay cursos, o sea, ciudades o pueblos, más bien, las ciudades un poco menos, pero pueblos que vierten directamente al mar o a ríos sin ningún tipo de tratamiento. Sí. Y no nos ha preocupado. Pues igual que con los plásticos. No éramos conscientes. Hemos producido mucho plástico y luego. ¿Y ahora cómo qué hacemos con esto? Claro, y ahora está hasta en el pescado, ¿no? Y dices, mierda, ¿qué hemos hecho, no? Bueno, pues esa es la visión, otra palabra, holística. Holística significa integral. Ver todo, integral, sí. Y decir que es que yo tengo que ver dónde me imbrico, dónde estoy, no soy yo solo. Cuando hablamos también del yo, el nosotros y el todos, o el todas, es eso, es no pensar en que somos sistemas imbricados dentro de otros sistemas y que somos interdependientes. Y eso es algo que siempre desde la ecología se habla, ¿no? La interdependencia entre personas, entre especies y en general de todos los sistemas vivos, ¿no? Y del gran sistema vivo que es la Tierra. Sí, yo espero que podáis seguir trabajando mucho. En Madrid me vendría a mí bien para cuando yo me pueda independizar en una casa como esa. Y sobre todo espero que cambie un poco la visión general para que nos parezca un mínimo que nuestras casas sean así. Que no sea como, por ejemplo, pues mira, la generación de mis padres buscaba una comunidad con piscina. Porque qué mínimo que tener una piscina, algo así, y se quedó como algo pues más de clases más altas tener una comunidad con piscina. Pues en vez de ser algo así como la gente quiere un minicine o todas esas cosas que nos ponen en las películas Hollywood de la casa perfecta, pues que lo básico sea una casa en la que puedes vivir bien, que no gasta un 30% fuera, si se puede conectar y el ahorro de agua mucho mejor, y que puedes estar muchísimos años tú, muchísimos años tus hijos, y que no por eso tiene que ser una casa más cara que el resto, especial, sino que es lo básico. Igual que ahora mismo no puedes abrir una casa que no tenga toma de agua, porque no puede ser que la gente viva sin tener agua, pues por mi parte yo creo que no puede ser que la gente viva perdiendo su sueldo que tanto le cuesta ganar, un 30% por casas que están mal hechas. O sea, tiene que obligarse, en un futuro yo creo que va a ser así, a que las casas hay que hacerlas bien. Esto es, además ahora que estamos hablando tanto de vivienda, por suerte, por suerte o por elecciones. Sí, es verdad, yo creo que es más por elecciones, sí. Bueno, se está hablando de vivienda, hay una serie de medidas encima de la mesa que ha sacado el gobierno, que han sacado otras administraciones, comunidades autónomas, y bueno, al menos se está hablando de esto, ¿no? Y está habiendo un poco de debate. Y ya no solo el acceso a la vivienda, que es el gran problema, sobre todo de los que estamos aquí jóvenes, y algunos ya no tan jóvenes, pero que seguimos teniendo un problema de acceso a la vivienda. Y es que en ciudades como Madrid es muy caro, en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla, cada vez es más caro. Pero no es solo un problema de accesibilidad, que luego accedes a una casa que lo que dices sea buena, que no sea acceder a un cuchitril, pues lo mismo con la energía y el agua, claro. Esto es, o una casa de alquiler que dice, bueno, que estoy de alquiler y tú no puedes hacer la reforma porque, claro, no es tu casa, pero es que el casero tampoco lo hace y tienes unas casas, pues eso, que las que en verano te están muriendo de calor, en invierno te estás pelando de frío por muchas cosas, sistema pasivo que te pongas. Sí, por mucha manta, mucho batín, mucha batamanta, no lo consigues. Y parece que eso, que lo reivindicamos como si fuera una cosa de pijos, es que se asocia a pijos, no pasar frío y no pasar calor. Es que eso tiene que entenderse que va a ser básico y cada vez más importante. Y además que no estamos hablando de eso, de estar a 27 grados en invierno, que no, que es que una buena casa bien aislada, además se nota mucho, una casa que está bien aislada, con una temperatura en invierno de 21 grados o 22. Sí, yo la casa la tengo a 19 y no pasas frío. Bueno, incluso menos si vas bien abrigado, los que somos también muy ecologistas en casa. Bueno, claro, yo voy con sudadera. No, claro, es que la vivienda no está para estar en manga corta en invierno. Es que también nos hemos acostumbrado a una serie de cosas. Tenemos casas muy malas, que pierden toda la energía, queremos estar en manga corta. Le damos al gas y claro, pues cuando los precios eran baratos, entre comillas, esto servía. Sí, se entendía. Se cambió la cultura y ahora hay que entender que es que el cambio climático va a ser un cambio de cultura, pero hay dos formas, que es aguantarnos y por las malas,
o cambiar el modelo de vivienda para que, vale, te tienes que poner una sudadera, pero no tienes que estar en casa con el abrigo muertísimo de frío. Claro, por eso que no estamos hablando de tener de pasar o estar pasando frío en verano en casa porque lo pones a tope, ¿no? O sea, se trata de tener cierto confort, que ese confort llegue a todo el mundo y que lo exijamos, Para igual que todo el exigimos el mundo. acceso A a la la vivienda. vivienda, igual, exactamente igual. Es lo básico. Es que Yo espero que es lo sigáis haciendo básico. edificios por Madrid. No sé, en mi cabeza se me cruza, o sea, me encantaría tanto que os contactasen para protección oficial y que la gente pueda tener viviendas de La calidad en todo el administración mundo. debería también tener en cuenta Impulsar. claro, igual Ya. que hay un criterio de accesibilidad social para que la gente pueda hacer, y hay unas mínimas calidades que se esto tengan en sean cuenta calidades también, mínimas, que esto sí. también sea un mínimo. Yo también lo creo. Y que se promuevan este tipo de viviendas. Ahora que se está hablando de hacer un parque público de viviendas, hagámoslo bien. Sí, porque ya que vamos a empezar desde cero, Claro. porque hay un problema con las viviendas que ya tenemos, pero no empecemos igual que con los coches, ¿no? Esto Pues es. no vamos a quitarlos todos, pero al menos que las que hagamos se hagan mejor. Pues muchas gracias, Eduardo, por venir. Espero que os vaya muy bien. Y muchas gracias a todos los que nos escucháis semana a semana. Nos vemos el próximo lunes.